Hay una cosa en la experiencia de ser padre que es para mí inherentemente egocéntrica y que va directo a alimentar una sensación animal de poder o el ego animal de uno, que es cuando puede calmar a sus niños. Y es una sensación muy extraña porque a la vez es una sensación que para mí poco a poco empieza a distorsionar el balance que tiene que haber entre la vida dentro de las paredes de la casa, donde uno es una cosa, y la vida en el mundo real, la vida fuera de las paredes de su casa. Me parece un tema muy interesante, sobre el que reflexiono bastante, para entender bien uno qué piensa, qué quiere, por qué lo quiere, y cómo puede ir ajustando las tuercas para seguir haciendo lo que está haciendo. No para dejar de hacer, sino para hacer, ¿no? Y para hacer mejor. En fin, me parece importante apuntar que es una reflexión para la acción, y no para la inacción ni la paralización de sentir, uy, qué complicado todo esto. Pero digo que es una cosa inherentemente egocéntrica. Creo que hay muchas cosas en la paternidad y en la maternidad que están bastante orientadas a cómo le hacen sentir a uno, que son las cosas que quiere uno, de sí mismo como padre, de sus hijos, que no están necesariamente relacionadas a nadie más que a uno mismo. Y eso es una cosa muy interesante. O sea, hay un punto de egoísmo y egocentrismo en la experiencia de criar hijos. Pero digo que este punto específico, el punto de la sensación esta casi animal de tener un poder inabarcable, genera esa distorsión de lo que uno realmente es fuera de su casa y lo que uno es dentro de su casa. Lo quiero explicar un poco. O sea, para mí me pasa que siendo un padre tan dedicado y que llevo años invirtiendo un gran porcentaje de mi tiempo, mi energía, mi amor en criar a mis hijos, o sea, siento que dentro de mi casa soy Jesucristo, bro. Soy Poseidón, soy Zeus, soy todo dentro de mi casa. Y eso le alimenta un poco el ego porque está número uno la parte animal de poder calmar a una criatura. Y eso es una sensación muy extraña, bro, muy compleja y muy reconfortante también. Porque cuando tus hijos son muy pequeños, no tan pequeños, pero igual tienen esos momentos en los que están asustados por algo, tienen miedo, les duele algo, están angustiados. O sea, el poder calmar eso te da una sensación de poder bien extraña. O sea, mira lo que puedo hacer. Este niño está pasando por una cosa que nosotros a veces como adultos minimizamos. No le pasa nada, tiene un berrinche, ha visto un gatito. Pero el niño en su mundo, claro, está pasando una cosa horrible, ¿no? Está aterrorizado por algo que ha visto, que ha pensado. Le duele mucho porque se ha chancado el dedo. Y el hecho de que tú lo puedas calmar te da un influjo, brother, de una sensación de poder muy curiosa. Que por un lado es muy bonita, ¿no? Es muy preciosa porque tú puedes estar ahí para representar para tus hijos ese confort, brother. Claro, yo creo aquí importante apuntar que uno la cagará. Uno, por supuesto, que la caga y comete errores, pero para mí sí hay dos elementos fundamentales que están presentes, lo demás debería ordenarse, ¿no? Y en mi experiencia como hijo de mis padres y ahora como padre de mis hijos, y por haber visto a lo largo de mi vida, pues a mis amigos cercanos sus relaciones con sus padres y a mis amigos cercanos ahora sus relaciones con sus hijos, o sea, yo creo que hay dos elementos que son fundamentales. Que uno es estar presente, brother. Uno es estar ahí. Y el otro es el amor, brother. Y hacerlo con amor y con la intención siempre de que las cosas salgan bien y hacerlo mejor para tus hijos. Si tú tienes esos dos elementos, es muy probable que la cagues igual. Pero con el tiempo yo creo que cuando tus hijos crezcan y entiendan un poco más esa perspectiva, entenderán más por qué hiciste algunas cosas que en su momento no les gustaron, que en su momento les parecieron horribles. Pero sabrán que era porque estabas ahí y querías hacerlo mejor para ellos. Entonces son dos elementos que si uno los tiene, lo demás debería encajarse, ¿no? Y en el tiempo debería todo terminar encajando para que uno aprecie y por lo menos entienda por qué sus padres hicieron ciertas cosas. Y uno entiende por qué como padre hace ciertas cosas para sus hijos. Habiendo dicho eso, la sensación de poder calmar a los hijos es una cosa muy animal y muy poderosa. En el entorno de mi casa, brother, para mis hijos soy todo. Pues soy un padre muy presente y bueno, en fin, y muy amoroso y muy implicado y todo lo que tú quieras, que la caga mucho seguro, pero hay ciertos momentos en los que me doy cuenta que digo, claro, estos bones me ven como una cosa todopoderosa. O sea, la carita que me ponen cuando me ven después de un tiempo, ahora se han ido al camp, por ejemplo, cuando los voy a buscar al camp y me aparezco en el camp después de toda la mañana que han estado ahí y me ven, es como llegó papá, brother, ya está.
y ya está todo bien, no hay nada más, ¿no? Y mamá también, obviamente, yo estoy hablando de mi perspectiva, pero claro, mamá tiene el mismo efecto, ¿no? Pero es eso, llegó papá, brother, y papá todo lo puede, brother. O sea, papá sabe jugar al fútbol y jugamos al fútbol con papá y le pega a papá y la pone en el ángulo. Papá se sube al saltarín, nos corretea en el saltarín y salta en el saltarín. Se malogra algo y papá lo arregla. Se malogra cualquier cosa, papá lo arregla. Papá limpia también, papá cocina y cocina rico. Papá hace torres con los maderos, papá hace pistas para los carritos. Papá saca la guitarra y toca la guitarra. Papá toca el piano. O sea, papá lo puede todo, bro. Y entonces eso te genera una sensación de lo que es tu valía, que después se distorsiona bastante con lo que pasa fuera de tu casa, bro. Pues después, en el caso mío, que llevo mucho tiempo sin trabajar, mucho tiempo trabajando un poco on and off, pero bastante desconectado del mercado laboral y de cuáles son las habilidades y capacidades que podrían volver a insertarme en el mercado laboral y convertirme en un elemento productivo de la sociedad financiera. Se distorsiona porque, claro, uno se empieza a difuminar esa línea de la sensación que uno tiene de lo que vale en su casa, de lo que es capaz en su casa de hacerlo todo, arreglarlo todo y curarlo todo, y quizás lo que uno puede valer afuera, ¿no? Quizás lo que uno tenga para ofrecer. Y por ahí con ese patinazo de que, mira, y de repente sales al mundo y te das cuenta que esas habilidades que en tu casa te hacen Superman, brother, en el mundo exterior, o nadie las quiere, o nadie las aprecia, o nadie las necesita, o no sirven para nada. Es una sensación muy extraña. Porque también está esa sensación de que, claro, tú representas para esos niños una cosa inexplicable. O sea, cuando los niños están asustados, cuando tienen miedo por algo, cuando se despiertan en la mitad de la noche llorando porque han tenido una pesadilla, y aparece papá, brother, papá lo calma todo. O sea, y papá abre los brazos y el niño se tira entre tus brazos y dentro de tus brazos, brother, a ese niño no le puede pasar nada. Ese niño está convencido y reconfortado y sabe que puede explotar una bomba atómica, brother, al costado tuyo, que a él no le va a pasar nada porque está entre tus brazos, brother. Y es una sensación muy bonita, es una sensación muy poderosa. Pero claro, con el tiempo puede llegar a distorsionar lo que uno cree que es capaz de hacer fuera de su casa o hacer para gente que no te tienen la estima en la que te tienen tus hijos. Pero, me parece una reflexión interesante y, no, repito, es una reflexión que está orientada siempre a la acción. Siempre a seguir haciendo las cosas. Si no entiendes bien cómo hacerlas mejor, pues tratar de seguir entendiendo, pero no a la inacción y no a quedarte parado y quizás incluso cometer el error de borrarte porque esto es todo muy difícil. Qué complicada la responsabilidad de criar unos niños en este mundo de mierda en el que vivimos. Y esa es la otra cosa, ¿no? O sea, una responsabilidad que viene con esas sensaciones muy gratificantes, pero viene también una responsabilidad, sobre todo hoy en día, decir, brother, tengo que criar a dos buenos elementos, a dos personas que salgan al mundo y hagan de este mundo de mierda un lugar un poco mejor, en lo que se pueda, y mejoren un poco a la gente que les rodea y que sus interacciones con el mundo sean positivas, brother, y se conviertan en elementos positivos para el mundo y la gente que los rodea. Y esa es la otra sensación con la que quería terminar, ¿no? La sensación de que poco a poco esa influencia tuya es cada vez menor. O sea, yo tengo hijos pequeños, mis hijos son muy chicos. El mayor todavía no ha cumplido 7 y el menor no ha cumplido 3. Por supuesto que el camino que falta hasta llegar a ese punto es muy largo. Pero empiezo a reflexionar sobre eso, ¿no? A ver la luz al final del túnel o quizás la oscuridad. Al final de ese túnel en el que has invertido tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto amor en cubrir y estar ahí para las necesidades de tus hijos, que cuando tus hijos no te necesiten, ¿qué? O sea, ¿qué eres, brother? ¿Qué voy a hacer yo cuando mis hijos ya no me necesitan? Eso en el mayor lo empiezo a ver un poquito, con cositas que parecen tonterías, ¿no? A la hora de vestirse, a la hora de comer, a la hora de hacer cosas que él ya obviamente hace solo. Entonces empiezan a ver esos puntos en los que antes tú tenías que estar ahí y poco a poco ya no. Y entonces piensas, ¿qué va a pasar cuando no me necesites, brother? ¿Qué hay al otro lado de eso? Al otro lado de ese umbral, cuando mis hijos ya no me necesiten, brother. La nada. En mi caso, la estoy exagerando, obviamente, ¿no? Pero va a ser interesante volver a encontrar ese balance entre que se te necesite cada vez menos en casa y empezar a participar de nuevo del mundo fuera de tu casa, ¿no? Por uno mismo y por los demás, ¿no? Pero eso, o sea, ¿qué habrá cuando tus hijos ya no te necesiten? Y sé que tengo amigos que tienen hijos ya que están muy grandes y han pasado o están pasando por eso, ¿no? Y que de repente tus hijos te empiezan a ver como otra cosa, ¿no? Y la magnitud del referente que eres tú para tus hijos se empieza a disminuir, porque empiezan a tener positivamente otros referentes en un montón de otras cosas y es algo que tú quieres. Y es algo que tú como persona inteligente tienes que saber, ¿verdad? Que mientras más grandes son tus hijos,
más los puedes ayudar a buscar los referentes indicados, brother, en ciertas cosas para que sean elementos positivos, pero tendrás tú que dejar de ser el referente en un montón de cosas, ¿no? Y mientras más pasa el tiempo, cada vez en más cosas ya no eres tú el referente. Y ya tienen más la influencia de un montón de otras cosas del mundo externo, sus amigos del cole, sus profes, otras cosas que ven. En fin, es una responsabilidad que se mezcla con una sensación tan gratificante de haberlos criado y mientras los cría uno poder calmarlos y representarlo todo para ellos y, y empezar a ceder, ¿no? Eso todavía no me está pasando, pero ya empiezo a ver. Y como soy, ya empiezo a reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué hay al otro lado? O sea, ¿qué hay cuando tus hijos ya no te necesitan? O te necesitan de maneras en las que ellos todavía no entienden y tú tampoco, brother. ¿Qué hay al otro lado de ese umbral, o de esa puerta? La nada. La nada o el todo. Ya veremos. La nada absoluta.